Entonces estamos con el tema de huesos de la cara, ¿ya? Los huesos de la cara van a estar constituidos por los siguientes. Tenemos huesos que son pares y tenemos huesos que son impares. En total vamos a tener 14 huesos, ¿ya? De estos 14 huesos, entonces 6 van a ser pares y 2 van a ser impares. ¿Cuáles van a ser? Vamos a enumerar. Tenemos entonces como huesos de la cara a los huesos cigomáticos o malares. Este es de un lado y el otro lado, el lado derecho estaría, ¿no? Entonces ahí están dos malares primero. Luego hay dos huesos lagrimales, estos que están acá. Lagrimales o también llamado unguis. Tenemos dos huesos nasales, tenemos dos huesos maxilares o maxilar superior. Antes le decían maxilar superior a este y a este maxilar inferior. Actualmente solo lo conocemos como maxilar. Y al otro se lo conoce como mandíbula. ¿Ya? Entonces, dos maxilares. Luego, vamos a tener dos cornetes inferiores que están dentro de la cavidad nasal. ¿Bien? Y como huesos impares, vamos a tener dos. El vómer, que está en la parte media de la tabique nasal, y la mandíbula. Y me olvidaba, los dos palatinos, que también son pares, están por detrás de los maxilares, ¿no? A este nivel más o menos, forman parte de la cavidad de la bóveda palatina. Entonces, en total, 14 huesos. Vamos a ir describiendo cada uno de estos. Tenemos en primer lugar al hueso malar, se llama malar o también se llama cigomático. Este hueso va a tener la siguiente situación anatómica. Este se sitúa en el macizo facial, en la parte superoexterna del macizo facial, formando parte de la cavidad orbitaria, de la fosa temporal, de la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Este hueso malar tiene la forma más o menos plana. Se le describen dos caras, se le describen 4 bordes y 4 ángulos. Ahora, ¿cuál será su posición anatómica para su estudio? La posición anatómica de este hueso, vean cómo lo vamos a acomodar como si fuera una estrellita, ¿no? Así lo vamos a acomodar este hueso. La cara, que es un tanto más lisa, la vamos a hacer mirar hacia afuera. Y la cara que presenta, en cambio, una apófisis y varios salientes, esta cara hacemos que mire hacia adentro. También vamos a identificar un borde, este borde que tiene más o menos la forma de una S alargada. Este borde que tiene la forma de S alargada, este borde tenemos que hacer que mire hacia arriba y hacia atrás. Este es el borde temporal, ¿sí? Justamente este borde, ¿no? Que tiene la forma de esta S. Entonces, esto hacemos que mire hacia arriba y hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser, por lo tanto, su borde póstero superior. Vamos a describirlo de la siguiente manera. Entonces, su cara externa, su cara interna, ¿sí? Ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior, ángulo posterior. Sus bordes van a ser dos, ¿no? Dos anteriores y dos posteriores. Los dos anteriores van a ser antero superior, antero inferior, borde póstero superior y borde póstero inferior. ¿Ya? Entonces, de esta forma se van a disponer sus bordes, sus ángulos y sus caras. La cara externa es más o menos lisa. En esta cara se presenta un agujero, que es el agujero malar, cigomático, por donde pasan venas emisarias. Bien, esta cara es subcutánea prácticamente, cubierta por algunos músculos cutáneos. Y en su cara interna, en cambio, en su cara interna va a presentar una apófisis, ¿sí? Aplanada. Esta es la apófisis orbitaria o la carilla orbitaria. Justamente esta va a completar lo que es la pared lateral de la cavidad orbitaria. Si nos vamos aquí, lo vamos a ver de esta forma. Aquí está el hueso cigomático o malar y justamente esta es su apófisis orbitaria, que forma parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria, que contiene al globo ocular, ¿no? Entonces está formando parte importante ahí, ¿no? De la cavidad orbitaria.
Estamos viendo que se anastomosa con el ala mayor del esfenoides, ¿no? Justamente en esta pared lateral de esta cavidad orbitaria. Y hacia arriba con el hueso frontal, justamente con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal. Bien, ahora tenemos, respecto a sus bordes, ¿sí? Vamos a decir que este es el borde antero superior, justamente contiene la misma estructura, ¿no? Entonces contiene ahí lo que es la carilla orbitaria, la apófisis orbitaria. Este otro borde, en cambio, junto con estos dos ángulos, constituyen su carilla maxilar. Es el borde maxilar. Este borde que, como podemos ver, está cortado en bisel, a expensas de su cara interna. Este borde es el que se va a articular con la apófisis cigomática o piramidal que presenta el hueso maxilar. De esta manera, ¿sí? Entonces, todo ese borde antero-inferior se está articulando con esta superficie que corresponde del hueso maxilar, que se va a denominar como apófisis cigomática o piramidal del hueso maxilar. ¿Sí? Ahí estaría su borde antero-inferior. Ahora, los otros dos bordes, que son posteriores, este borde postero-superior también se llama borde temporal, ese que tiene la forma de una S. Este borde temporal va a ser componente de la fosa temporal, constituye parte de la fosa temporal. En cambio, este otro, que es el borde póstero inferior, también llamado borde maceterino, este va a recibir la inserción del músculo macetero a lo largo de toda su extensión. El músculo macetero entonces se inserta en este borde maceterino o borde póstero inferior. Además, también va a ser componente, junto con este ángulo posterior, del arco cigomático. Este ángulo posterior va a constituir ese arco cigomático. El ángulo superior, en cambio, se articula con la apófisis orbitaria externa del frontal. Y estos otros dos son continuación de este borde para el maxilar. ¿Sí? Vamos acá nuevamente y podemos repasarlo ahí, ¿no? Este sería justamente su borde maceterino, y su borde temporal, y este su borde maceterino, ¿sí? Este borde temporal está conformando parte de esta fosa temporal. Y este borde maceterino va a dar inserción al músculo macetero. Además, con este extremo o este ángulo se constituye también lo que es el arco cigomático, ¿sí? En el borde superior de este arco cigomático se inserta la aponeurosis temporal y en el borde inferior del arco cigomático se inserta el músculo macetero. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Tenemos al músculo nasal, al hueso nasal o hueso propio de la nariz. Este hueso nasal va a tener la forma plana. Esa es la forma. Ahora, su situación anatómica, ¿cuál es? Este se va a encontrar formando parte de lo que es el dorso de la nariz, en la parte superior de la pirámide nasal, ¿ya? Se encuentra inmediatamente por debajo de la escotadura nasal del hueso frontal, delante de la rama ascendente del hueso maxilar, ¿sí? Por delante de esa rama ascendente del hueso maxilar, y se articula con el del lado opuesto, de esta manera, ¿sí? Para constituir justamente lo que es el dorso de la pirámide nasal, ¿no? Dorso de la nariz en la parte superior. Bien. Ahora, se le describen, a ver, primero, su posición anatómica, ¿cuál será? La cara que es convexa tenemos que hacer que mire hacia afuera. La cara cóncava, en cambio, hacia adentro. Tenemos el borde superior que va a ser el más pequeño. El borde inferior es más ancho, dirigido hacia abajo. ¿Ya? Y la línea o el borde que presenta un segmento rectilíneo, este va a ir mirando hacia adentro, hacia la línea media, porque se articula con el del lado opuesto, con el otro hueso nasal del lado opuesto. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo vamos a describirlo? Vamos a mencionar dos caras, 4 bordes. Su cara externa es más lisa, es convexa, presenta un orificio para el paso de vasos y nervios, ramas del nervio esfenoboveriano, que van a denominarse como nervios nasal externos, por ejemplo, entonces que salen a través de este orificio.
En cambio, en la cara interna este huesito va a presentar un canal. ¿Sí? Aquí está su cara externa, convexa, con un orificio que es de tipo vascular. En cambio, en su cara interna va a presentar este canal, denominado también como el surco etmoidal, y por el cual van a pasar nervios, vasos y nervios nasolobulares, ¿sí? Que se van a dirigir al lóbulo de la nariz, nasolobulares. Esos elementos vasculares y nerviosos también van a formar justamente una escotadura en el borde inferior de este hueso, ¿sí? Por donde van a salir y se van a dirigir hacia la parte superficial, al lóbulo de la nariz. Bien. Su borde superior también es llamado frontal. Este borde superior se articula con la escotadura nasal del hueso frontal. Su borde medial, su borde interno o anterior, se articula con el hueso nasal del lado opuesto. ¿Sí? Del lado opuesto. Y el borde posterior o lateral, este se va a articular con la rama ascendente o apófisis ascendente del hueso maxilar. Bien. En cambio, el borde inferior se continúa con el cartílago del ala de la nariz, de esta manera. Ahí está su borde anterior, que se articula con el hueso nasal del lado opuesto, el borde superior con la escotadura nasal del hueso frontal, el borde posterior o lateral se articula con la rama ascendente o apófisis ascendente del hueso maxilar, y su borde inferior, que presenta esa escotadura para vasos y nervios nasolobulares, se continúa con este cartílago que pertenece al ala de la nariz. Bien, ahora vamos a hablar del palatino. El hueso palatino es un hueso irregular. Este hueso va a presentar la forma de una L, ¿sí? Es como una verdadera letra L. Entonces presenta dos partes, una vertical y otra horizontal. Como es similar a la L, vamos a hacer que se acomode la parte más larga, más alta, mirando hacia arriba. Así va a ser su posición anatómica. Pero también vamos a decir que su posición anatómica depende de las estructuras que están a nivel de su borde superior. Es decir, todo lo que esté en forma de apófisis, ¿no? Todas estas apófisis tenemos que hacer que mire hacia arriba. El plano más cortito, que es la lámina horizontal, tiene que ir mirando ahí apoyado hacia abajo. Y una apófisis que tiene la forma de una pirámide pequeñita, tenemos que hacer que mire hacia atrás. De esta manera vamos a acomodar en su posición anatómica este hueso. Todo lo que está aquí es anterior, aquí posterior, superior, inferior, interno, externo, ¿ya? Entonces, de esa forma tiene la disposición este hueso palatino. Ahora, vamos a ir describiendo entonces sus porciones, ¿ya? Su situación anatómica, ¿cuál sería? Este se va a encontrar situado por detrás del orificio del seno maxilar, relacionado y apoyado justamente en esa pared interna que presenta el hueso maxilar, ¿ya? También va a estar situado por detrás de la apófisis palatina del maxilar para constituir lo que es la bóveda palatina. Y está situado por dentro, además, de las apófisis pterigoides, que se van a acomodar por acá. Las apófisis pterigoides, ¿sí? Como se puede ver aquí, esta parte de acá son justamente las apófisis pterigoides. Y por acá está el palatino, ¿sí? Esta es su porción horizontal, junto con la bóveda palatina, del maxilar, para formar la bóveda palatina. En cambio, su porción más alta está apoyada sobre el maxilar, por detrás del orificio del seno maxilar. Ahora vamos a ir describiendo. Tenemos la porción vertical, tenemos la porción horizontal. La porción vertical, a nivel de su cara exocraneal, va a presentar, o en su cara externa, mejor dicho, va a presentar las siguientes. Esta es su cara externa, esta, ¿ya? Esta cara externa se va a apoyar directamente sobre el hueso maxilar. Y esta va a presentar las siguientes porciones de adelante hacia atrás. Una porción sinusal, que está relacionada justamente con el orificio del seno maxilar. Presenta una porción maxilar, interpterigo maxilar y la porción pterigoidea, ¿sí? Sinusal, maxilar, interpterigo maxilar y pterigoidea.
Son las 4 porciones que va a presentar y esto va en relación con, con la estructura pues en la cual se apoya o se relaciona, ya sea perteneciente al seno maxilar, al hueso maxilar o a las apófisis pterigoides. En esta cara, de manera muy importante, y en la porción pterigomaxilar o interpterigomaxilar, se va a encontrar este canal palatino posterior o palatino mayor, el cual va a completar junto con el maxilar para que se forme esta estructura. ¿Sí? Esta. Entonces, se constituye entre esta superficie, ¿no? En su cara externa, como está apoyado sobre el maxilar, se complementa ese canal y se convierte en conducto, así. Estamos hablando del conducto palatino posterior o conducto palatino mayor. ¿Ya? A este nivel y a este otro. ¿Bien? Entonces, eso en relación a su cara externa. Ahora, la cara interna, esta cara interna va a mirar ¿hacia dónde? Hacia la cavidad nasal. Mira hacia el interior de la cavidad nasal. En esta cara vamos a encontrar dos importantes crestas. La cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior. A esta cresta turbinal inferior también la llamamos como cresta conchal y a esta cresta la llamamos como cresta etmoidal. La cresta conchal porque se articula con el cornete inferior, es un cornete independiente, ¿no? Entonces también por eso se llama cresta conchal. Y esta otra que es cresta turbinal superior se va a articular con el cornete medio, pero el cornete medio es ¿de quién? Del etmoides. Por lo tanto, también la llamamos como cresta etmoidal. ¿Bien? Ahora, por otro lado, vamos a presentar o va a presentar lo que son los bordes, ¿no? Su borde anterior, donde encontramos la porción sinusal también relacionada con el agujero del seno maxilar. En su borde superior vamos a encontrar las siguientes estructuras. Tenemos a la apófisis orbitaria, tenemos a la escotadura esfenopalatina y tenemos a la apófisis esfenoidal. La primera, que es la apófisis orbitaria. Esta apófisis orbitaria va a estar justamente situada en el piso, en el fondo del piso de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Entonces, eso de manera muy importante va a presentar esta apófisis orbitaria, ya que al articularse con otros elementos, como vamos a verlo en el primer gráfico, entonces al articularse con distintos elementos, ¿no? Pero el fondo, vean esta parte rosadita, esta chiquita, está constituida por esa apófisis orbitaria que presenta el hueso palatino. Bien. Hacia atrás, en cambio, tenemos a la apófisis esfenoidal, ¿sí? Y en medio de las dos vamos a tener a la escotadura esfenopalatina. Esos elementos van a estar relacionados, ¿sí? Ahí. Entonces, la escotadura esfenopalatina y la apófisis esfenoidal. Relacionadas con las apófisis pterigoides, a este nivel, ¿ya? Y justamente un canal que luego va a pertenecer, por donde van a pasar justamente los elementos vasculares y nerviosos, esfenopalatinos o pterigopalatinos. Bien. Ok, ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el borde posterior. En este borde posterior va a sobresalir esta apófisis que tiene la forma de una pirámide. Por eso se denomina como apófisis piramidal del palatino. ¿Sí? Esta apófisis piramidal también va a complementar lo que era ese canal, el canal palatino mayor. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Entonces aquí está la apófisis piramidal, por acá está el canal palatino mayor. Bien, ahora la porción horizontal. Esta porción horizontal va a dividir lo que es la cavidad nasal hacia arriba y hacia abajo se encuentra la cavidad bucal. Esta, al articularse con el del lado opuesto y a su vez al articularse por delante con el hueso maxilar, con la apófisis palatina del hueso maxilar, constituyen la bóveda palatina y al mismo tiempo el piso de las fosas nasales. ¿Ya? Esa articulación se va a dar de la siguiente forma. Se articulan en la línea media. Esta estructura va a presentar entonces 4 bordes y 2 caras, ¿no? Entonces presenta una cara superior relacionada con la cavidad nasal.
una cara inferior relacionada con la cavidad bucal. Su borde anterior que se articula con el hueso o con el hueso maxilar, con la apófisis palatina del hueso maxilar, para formar el paladar duro. Su borde posterior que es libre, que además forma el límite de las coanas o retroventanas, que son los orificios posteriores de las fosas nasales, ¿sí? Como también se encuentra conformando lo que es el velo del paladar, porque esas estructuras membranosas y musculares se van a insertar a nivel de estas estructuras óseas, ¿ya? De justamente el paladar duro, o sea, paladar óseo, en otras palabras. Y su borde interno es el que va a presentar esta arista. Presenta la arista nasal. De un lado es la arista nasal, arista nasal. Al articularse, constituyen ambas aristas, forman la cresta nasal. Y esta cresta nasal se articula con el vómer. El vómer que forma el tabique nasal justamente va a ir ahí, al medio, y se va a insertar, o se va a articular, mejor dicho, con esta cresta nasal, tanto de los huesos palatinos como de los huesos maxilares, hacia adelante los maxilares. ¿Sí? Entonces, de esta manera se va a articular, ahí está, esta es la lámina horizontal del palatino y se está articulando con la apófisis palatina del maxilar, formando el paladar. Y hacia arriba el piso de la cavidad nasal. ¿Bien? Ok, entonces ahí hemos visto al palatino. Ahora tenemos al cornete inferior. Si nosotros vamos a ver por dentro nuestra cavidad nasal, la cavidad nasal en su pared lateral va a presentar todas esas estructuras. ¿Sí? Es tejido mucoso, es la mucosa nasal, que va a envolver, que va a proteger y va a rodear a las estructuras óseas. Entonces, debajo de esta estructura de tipo muscular, membranosa, se va a encontrar el hueso, el cornete inferior. Por acá se encuentra el cornete medio y aquí el cornete superior. ¿Sí? Muy importante, ustedes recuerdan que tenemos la desembocadura de distintos conductos a nivel de estos senos. En el seno, en los meatos, que se forman como los meatos, se forman mediante el espacio que hay entre el cornete y el resto de la pared. Entonces, si levantamos esta estructura, por debajo vamos a encontrar al meato inferior, por acá al meato medio y por acá al meato superior. A nivel de estas estructuras, de esos meatos, se va a encontrar la desembocadura de los siguientes elementos. ¿Sí? A nivel del meato superior va a estar la desembocadura de las células etmoidales posteriores. A nivel del meato medio tenemos la desembocadura de las células etmoidales anteriores, del seno frontal y también del seno maxilar. Y en el meato inferior tenemos la desembocadura del seno, o del conducto, mejor dicho, del conducto lácrimo-nasal o lácrimo-muconasal. ¿Ya? Entonces, ahí se tiene la desembocadura justamente de estas estructuras. Y respecto a lo que es el cornete inferior, él va a tener esta forma. El cornete inferior tiene esta forma. ¿Ya? Donde vamos a encontrar, vamos a dirigir el borde superior donde presenta sus escotaduras y apófisis salientes. Eso tenemos que hacer mirar hacia arriba. El borde que es más liso, más romo, tiene que mirar hacia abajo. Su extremo anterior va a ser el extremo más ancho y el extremo posterior es el extremo más afilado, más delgado. ¿Sí? Borde superior, borde inferior, extremo anterior, extremo posterior. Esta es su cara interna, ¿no? Que está mirando hacia la línea media, hacia el tabique nasal, mira. En cambio, esta es su cara externa. Está mirando y se está apoyando sobre lo que es el orificio del seno maxilar, además. Por eso esta estructura en forma de pico se denomina apófisis maxilar, ya que esta ingresa y penetra dentro de lo que es ese orificio del seno maxilar. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser a nivel de su borde superior? ¿Cuáles van a ser las apófisis que presenta? Presenta una apófisis lagrimal, presenta el proceso maxilar que se va hacia adentro y tenemos al proceso etmoidal, ¿no? Perdón, esto se va hacia afuera, mejor dicho, hacia afuera, el proceso maxilar o apófisis maxilar y finalmente la apófisis etmoidal. Ahora, esta apófisis lagrimal
se va a articular con el borde inferior del hueso lagrimal. Esta, que presenta el proceso maxilar, se introduce hacia el orificio del seno maxilar. Y este, que es el proceso etmoidal, se articula con la apófisis unciforme del etmoides. Entonces, sí hay cierta relación entre lo que es el etmoides con esta estructura, que se va a denominar proceso o apófisis etmoidal. ¿Ya? Entonces, eso a lo largo del borde superior, el borde inferior va a estar libre dentro de la cavidad, este en cambio libre dentro de la cavidad nasal, forrado de la mucosa, que hace que esto pueda levantarse de un lado a otro, ¿ya? Su extremo anterior y su extremo posterior se van a articular con las crestas turbinales correspondientes. Su extremo anterior se articula con la cresta turbinal inferior correspondiente al hueso maxilar, porque está hacia adelante. En cambio, el extremo posterior se articula con la cresta turbinal inferior del hueso palatino, ¿sí? Este con el hueso maxilar y este con el hueso palatino, ¿sí? Crestas turbinal inferior de ambos, ¿ya? Ok, la cara lateral, esta va a estar apoyada directamente sobre la pared, formando lo que es el meato inferior. Ahora, en el meato inferior tenemos la desembocadura del conducto lacrimonasal, ¿ya? Importante. Bien, ahora vamos a hablar de este otro hueso, que es el hueso maxilar. Este es un hueso irregular, ¿ya? Y este va a tener la siguiente situación anatómica. Se va a encontrar formando la arcada dentaria superior, se va a encontrar justamente por arriba de la arcada dentaria superior. También vamos a tener que presenta una situación que está detrás de los huesos nasales, ¿sí? Y está por delante del hueso maxilar. Bien, este hueso irregular va a presentar las siguientes partes para su estudio. Presenta toda esta cara externa, ¿ya? Al otro lado está toda su cara interna. Presenta una apófisis ascendente, o apófisis frontal también se llama, el borde alveolar, la apófisis cigomática o apófisis piramidal del hueso maxilar. Vamos a ir mencionando la cara externa. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en la cara externa? En primer lugar, lo que corresponde al apófisis ascendente del maxilar, vamos a decir que presenta una cresta. Esta es la cresta lagrimal anterior. Esta va a delimitar por delante lo que es el conducto lacrimonasal. Cuando las lágrimas se producen, ya sabemos en dónde, la glándula lagrimal, ¿no es cierto?, produce con un reflejo, etcétera. Entonces, al constituirse esto, tiene que haber un espacio por donde vaya a desembocar las lágrimas, no pueden acumularse, ¿no?, en el ojo. Entonces, tiene que hacer una evacuación. ¿Cómo se hace esa evacuación? Justamente pasa por este conducto lacrimonasal, delimitado hacia adelante por la cresta lagrimal anterior, presente en este hueso. Y la cresta lagrimal posterior pertenece al mismo hueso lagrimal. ¿Ya? De esta manera, entonces, se constituye el límite ahí del conducto lacrimonasal. Ahora, seguimos con esta cara. En esta cara también encontramos esta apófisis plana, ¿no?, aplanada de arriba hacia abajo. Esta es la apófisis orbitaria del hueso maxilar y este va a constituir parte del piso de la cavidad orbitaria. También, en esta cara vamos a encontrar que se desprende esta apófisis amplia, rugosa, grande, ¿no? Estamos hablando de la apófisis cigomática o piramidal que presenta el hueso maxilar. Esta a su vez va a presentar las siguientes caras: cara superior u orbitaria, cara anterior o geniana y cara posterior o tuberositaria. ¿Ya? Debido a que justamente esta parte posterior que presenta el hueso maxilar se va a denominar como la tuberosidad del maxilar. Todo esto. Esta tuberosidad del maxilar va a presentar estos orificios, múltiples orificios, para el paso de los nervios dentarios posteriores que pasan justamente, atraviesan estos agujeros. Nervios dentarios posteriores, ¿ya? Que como veremos luego son ramas del nervio trigémino. Bien, ok, entonces de esta forma se ha constituido esta apófisis con esas sus tres caras,
la apófisis orbitaria, y seguimos con esta cara externa. ¿Qué también vamos a encontrar? Encontramos este agujero ahí, ¿sí? Se distingue acá y acá, ¿no? Estamos hablando del agujero infraorbitario o agujero suborbitario, por donde van a pasar los vasos suborbitarios o vasos infraorbitarios, ¿sí? Entonces, esto se ha originado en un principio en esta cara orbitaria mediante un canal. Es un canal que después se abre espacio en el mismo hueso y tiene la salida mediante un agujero, el agujero infraorbitario. Ahora, ¿qué más? Vamos a encontrar en esta cara también lo que corresponden a los salientes óseos respecto a los alveolos, ¿no es cierto? Sabemos que aquí hay unas fositas por donde va a entrar justamente las raíces de los dientes, entonces formando la articulación alveolo-dentaria. Todo esto va a encontrarse dentro de ese huequito, de esa fosa que le va a constituir el hueso maxilar, ¿ya? Y de estos va a resaltar uno, sobre todo, que es la eminencia canina a este nivel. Entonces vemos que es un saliente más amplio, más grande, que corresponde a la implantación del hueso canino, la eminencia canina. Por dentro, en cambio, vamos a tener otra estructura que se denomina como la fosa incisiva, relacionada con los incisivos. Bien. Ahora, también vamos a identificar un borde. Todo este va a ser su borde anterior. Y en este borde anterior tenemos lo siguiente. Borde anterior que se articula con el hueso nasal de la apófisis ascendente. La parte inferior de este borde anterior constituye el orificio anterior de las fosas nasales de la parte ósea y se articula con el cartílago del ala de la nariz. Y hacia abajo, más abajo, vamos a tener la espina nasal. Esta es la espina nasal del maxilar, ¿sí? Presenta ahí su espina nasal. Bien. Ok, acá en el borde inferior va a ser justamente el borde alveolar, donde van a tener las implantaciones de los dientes mediante los alveolos, ¿ya? Vamos con la cara interna. En esta cara interna vamos a encontrar lo siguiente. Primero, este amplio orificio. Es el orificio del seno maxilar. Entonces, el hueso maxilar es un hueso neumático. Este va a presentar esa cavidad neumática llamado seno maxilar. Y justamente el orificio de entrada para ese seno maxilar se va a encontrar justamente acá, en esta cara interna del hueso maxilar, ¿sí? Llamado también como hiato del seno maxilar. Bueno, ¿cuál es la importancia de estos senos paranasales? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Van a actuar como caja de resonancia, actúan como un sistema de defensa. Carmen Vargas no me oye. ¿Por qué no me oye? Debe estar mal su señal. Tiene que buscar mejor señal, Carmen. ¿Los demás sí me oyen? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, Carmen, no sé. hay que buscar mejor señal, Carmen, por favor. Bien, entonces este es el orificio del seno maxilar, ¿ya? Que es una cavidad neumática, funciones como todos los senos paranasales, ¿no? Y la verdad es que este es el que con mayor frecuencia produce las famosas sinusitis. Ustedes han escuchado de la sinusitis, es muy frecuente, sobre todo en la altura, ¿no? Relacionado un poco con el clima seco, bueno, puede producir. Entonces, esta sinusitis se produce por unos resfríos mal curados, donde ha habido un agente infeccioso a nivel de la cavidad nasal, y sabemos que por la comunicación que tiene la cavidad nasal con estos senos paranasales, ¿no? Entonces, ahí ha habido seguramente una subida de esa infección, esos gérmenes han llegado a esta cavidad sinusal o este seno y han formado la sinusitis, ¿no? Más frecuente siempre en el seno maxilar. Justamente por esa situación, pues, ¿no? Esto está más en contacto con la cavidad nasal. Bien, entonces se tiene esta estructura. La estructura posterior, que es la carilla que justamente se articula con el hueso palatino, el surco canal palatino mayor que completa con el palatino para formar el conducto palatino mayor o el conducto palatino posterior. También
Por delante del orificio del seno maxilar vamos a encontrar este saliente. A esto se denomina como la concha lagrimalis, ¿ya? Este forma el límite posterior justamente de este canal. Se forma el canal o surco lagrimal, el cual, complementando con el hueso lagrimal que se va a articular por acá, van a constituir el verdadero conducto lacrimonasal, ¿sí? Se complementa y se constituye un verdadero conducto lacrimonasal que pone en comunicación la cavidad orbitaria con la cavidad nasal, motivo por el cual cuando uno llora, las lágrimas pueden irritar a nivel de esta mucosa y producir moco, ¿sí? Ahí está justamente esa razón. Luego, tenemos en esta cara interna de la apófisis ascendente del maxilar también las crestas turbinales, inferior, superior. Cresta conchal también se llama porque se articula con el cornete inferior. Cresta etmoidal porque se articula con el cornete medio que pertenece al etmoides. Y la apófisis frontal, ¿no? Que se va a articular en la parte superior con la escotadura nasal del frontal. Bien, eso entonces. Ahora, en la cara interna se va a desprender la apófisis palatina del hueso maxilar. Esta apófisis palatina es aplanada de arriba hacia abajo, por arriba constituye el piso de la cavidad nasal y por abajo constituye la bóveda palatina o el paladar duro. Su borde posterior se va a articular con esa lámina horizontal del hueso palatino. Su borde interno va a presentar la arista nasal, que al articularse con el maxilar del lado opuesto forman la cresta nasal. Y en esta cresta nasal se articula el hueso vómer. Bien, también hacia adelante se va a encontrar próximo a este borde interno, tenemos igualmente un canal. El canal incisivo, que al completarse, al unirse con el del lado opuesto, constituyen el conducto incisivo. Y finalmente hacia adelante, de este borde vamos a encontrar la espina nasal anterior, que se completa también con la del lado opuesto. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ahí está. Al articularse con el del lado opuesto, ese canal incisivo se convierte en conducto incisivo, ¿ya? O el agujero incisivo. El conducto palatino mayor entre el maxilar y el palatino, ahí, a ambos lados, en cambio este es único. Bien, entonces de esa manera describimos a esta cara interna, ¿ya? El borde alveolar que ya hemos descrito y los demás, ¿bien? Ok, entonces de esa manera hemos descrito al maxilar, hemos hablado del palatino, hemos hablado del cornete inferior, hemos hablado del hueso nasal, ¿sí? Ahora hablaremos de este. Hablamos del hueso lagrimal o llamado también unguis, ¿sí? Este hueso lagrimal o también llamado unguis, a ver si los voy a anotar. Unguis. Ay, perdón. Perdón, mi pulso. ¿Entiende, no? Esta es la I. ¿Ya? Esta es la I y la S me salió muy grande. Bueno, chicos, se entiende, pero el unguis o también hueso lagrimal. ¿Ya? Entonces, este hueso lagrimal, también llamado unguis, no me deja. ¿Ya? Se encuentra acá. Este hueso lagrimal, también llamado unguis, entonces se va a encontrar justamente ¿dónde está situado? Está situado por detrás de la apófisis ascendente del hueso maxilar, se va a encontrar por debajo de la apófisis orbitaria interna del hueso frontal, se encuentra por delante del hueso plano o lámina papirácea o carilla orbitaria del etmoides, ¿sí? Y justamente por encima de lo que es la apófisis lagrimal del cornete inferior, ¿sí? Se articula con esa apófisis lagrimal del cornete inferior que habíamos visto, ¿sí? Anteriormente, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos a este hueso lagrimal, ¿ya? Las características, vamos a hacer que la cara que presenta esta cresta tiene que mirar hacia afuera y la otra mira hacia la línea media,
¿no? Entonces, en esta cara externa, el unguis va a presentar esta cresta, a la cual denominamos como cresta lagrimal anterior. Esta va a ser justamente el límite posterior de ese conducto lacrimonasal que se va a formar a este nivel. ¿Ya? Hacia adelante está la cresta lagrimal anterior que pertenece al hueso maxilar. En cambio, la cresta lagrimal posterior pertenece al unguis o al hueso maxilar, lagrimal, ¿no? Al hueso lagrimal. ¿Ya? Ahora, los bordes que va a presentar este hueso van a ser el borde superior, que se va a articular con la apófisis orbitaria interna del frontal. Su borde anterior se articula con la apófisis ascendente del hueso maxilar. Su borde posterior se articula con el hueso plano del etmoides. Y su borde inferior se articula con la apófisis lagrimal del cornete inferior. ¿Sí? Así se puede ver entonces, va a presentar esta cresta llamada cresta lagrimal posterior. Y esta cresta lagrimal posterior remata en este gancho, denominado como el gancho lagrimal. Y este justamente se va a corresponder con esa apófisis lagrimal del cornete inferior, junto con todo el borde inferior. ¿Sí? Bien, ahí está su borde superior, anterior, borde anterior, posterior, inferior, ¿no? Como hemos descrito, ¿sí? En cambio, su cara interna, bueno, está aplicada directamente sobre la parte lateral que corresponde, en este caso, al canal lagrimal, entre el hueso maxilar, ¿no? Y la rama ascendente de este. ¿Sí? Ahí se encuentra. Ahí está, ahí se puede encontrar entonces el hueso lagrimal. Vemos cómo se está articulando ahí con la apófisis lagrimal de este hueso, del cornete inferior, ¿no? Esta es la apófisis lagrimal y ahí se está articulando con el unguis o hueso lagrimal. ¿Ya? Otra estructura que podemos ver acá es justamente el cornete. Este es el meato medio. ¿Sí? Aquí se encuentra el meato medio, donde habíamos descrito a la apófisis unciforme, la bula etmoidal. Entre estos dos tenemos al canal uncibular y la estructura que las va a unir es la trabécula uncibular, ¿no? Que une a estos dos elementos. Ok. Ahora, vamos a hablar de este. Vamos a hablar del vómer, ¿sí? Este vómer forma parte de lo que es el tabique nasal. ¿Cómo se ve el vómer? Se ve de esta manera. Ahí está, este es el vómer. Ahí está, ¿no? Este es el vómer, ¿ya? Es un hueso así, planito. Es un hueso plano, pequeñito. Vamos a ver su situación. ¿Cuál será su situación anatómica? Se encuentra formando parte del tabique nasal, justamente por detrás del cartílago del tabique, por encima de los huesos maxilar y palatino, por debajo del esfenoides, del cuerpo del esfenoides, ¿ya? Ahí se encuentra su situación. Ahora, su posición anatómica. Estas alas que va a presentar el vómer, tenemos que mirar hacia arriba, las alas, ¿ya? Va a ser su borde superior, va a mirar siempre hacia arriba. El borde que es oblicuo, largo, esto tenemos que hacer que mire hacia adelante. ¿Bien? En tanto que su borde posterior va a ser cortito y casi vertical. ¿Ya? Entonces, de esta forma lo acomodamos a este hueso. ¿Ya? Lo vamos a acomodar al hueso y vamos a ver las siguientes características, entonces. Su borde superior va a presentar justamente las alas. ¿Ya? Y esta estructura se articula con la cresta esfenoidal inferior. La cresta esfenoidal inferior viene así, ¿no? Entonces, va a venir en esta forma. Así, ¿no? La cresta. Que sabemos pertenece al cuerpo del esfenoides. Entonces, esta cresta que va a tener esta forma, así saliente, encaja justamente en esta cavidad. Bueno, sin embargo, deja un espacio, no cierra totalmente, esa es la característica, y por lo cual se va a denominar como articulación especial, ¿no? Que es la esquindelesis, porque deja ahí un espacio, y justamente esto se va a convertir en un canal. Estamos hablando del canal esfeno-vomeriano, por donde van a pasar vasos y nervios esfeno-vomerianos, por este canal que va a dejar. ¿Sí? Porque esta cresta no cierra totalmente, sino deja un pequeño espacio.
A esto llamamos esquindelesis, articulación esfeno-vomeriana. Eso se da de esta manera, ahí está. Las alas del vómer se están articulando con la cresta esfenoidal inferior perteneciente al cuerpo del esfenoides. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ¿ya? En cambio, su borde anterior, que es alargado, oblicuo, largo, este se va a articular con el cartílago del tabique. Cartílago del tabique nasal. De esta manera. ¿Sí? Ahí está, este borde anterior. Entonces se va a articular con el cartílago del tabique nasal. Como también se articula con lo que es el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ya? Entonces hacia arriba con la lámina perpendicular del etmoides y hacia abajo con el cartílago del tabique. Su borde anterior. Su borde inferior también es alargado y es horizontal. Este borde se va a articular con la cresta nasal que forman tanto el maxilar como el palatino. ¿No ve? En la parte media forman esa cresta nasal. Y finalmente su borde posterior, que es el más cortito y más vertical, este es libre y este forma justamente el límite medial, límite medio, de las coanas o retroventanas, los orificios posteriores de la cavidad nasal que se forman de un lado acá, ¿no? Y por acá del otro lado. ¿Sí? Ahí, ¿no? Se forman las coanas o retroventanas. A ver, como teníamos, había un gráfico que nos mostraba este. ¿Sí? Ahí están las coanas o retroventanas. Ahí está el borde posterior del vómer, la cresta esfenoidal inferior hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se está formando las coanas o retroventanas. Eso en relación entonces con el vómer. Además presenta un canal lateral a ambos lados de sus dos caras, ¿no? Para el paso de vasos y nervios también. ¿Sí? Ahí, ¿no? Justamente son pequeños vasos, muy, muy pequeños, pero que se dirigen justamente a lo que es el tabique nasal. Bien, justamente ramas de esos vasos y nervios esfeno-vomerianos, justamente. ¿Sí? Que han pasado por ese canal a este nivel, ¿no? ¿Ya? Entonces, así hemos descrito al vómer. Ahora, vamos a ver a la mandíbula. Ahora sí, vamos a hablar de la mandíbula. La mandíbula va a ser un hueso irregular. Esta va a constituir parte de la articulación temporomandibular. Es una articulación bastante móvil que nos permite los movimientos durante la masticación, como también los movimientos durante la articulación de la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, bastante móvil es esta articulación. Se articula con el hueso temporal, formando esa articulación temporomandibular, ATM, se abrevia, ¿ya? Los odontólogos lo estudian con mucho, mucho detalle, ¿no? Nosotros vemos solamente lo esencial, ¿ya? También vamos a hablar de la mandíbula y vamos a decir lo siguiente. Va a presentar para su estudio, primero, situación. Se va a encontrar inmediatamente por debajo de la arcada dentaria superior, ¿sí? Por debajo. Se encuentra delante de lo que es el hueso temporal, ¿ya? Y está formando parte de lo que es entonces la mandíbula, la región mandibular, por sí sola. Y presenta la siguiente posición anatómica. ¿Cuál será su posición anatómica? La parte gruesa, donde además tiene la implantación de los dientes, eso tiene que mirar hacia arriba, la implantación de los dientes, y la parte gruesa hacia adelante. A los lados vamos a ubicar a todas las apófisis, ¿no? Las apófisis que va a presentar hacia los lados y mirando hacia arriba. De esta manera presenta un cuerpo y presenta dos ramas ascendentes. En el cuerpo se le van a distinguir dos caras, una cara anterior, la que está hacia atrás, cara posterior, un borde superior o alveolar y un borde inferior o mentoniano. ¿Ya? Antes de ello, vamos a mencionar que el borde superior va a presentar estas, justamente los alveolos, ¿no? Que son unas fosas, ¿sí? Donde justamente se introducen las raíces de las piezas dentarias para formar la articulación alveolo-dentaria, que es de tipo gónfosis, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cuántos vamos a tener de estos alveolos? En los dientes
que son temporarios, comúnmente conocidos como dientes de leche, tenemos 10, ¿no es cierto? Abajo 10 y 10 arriba, en total 20. Pero en los dientes que son definitivos, ¿sí? En los dientes de adulto o dientes definitivos van a ser 16 abajo y 16 arriba, en total 32. ¿Cuál es el número de las piezas dentarias? Vamos a tener 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, vamos a tener 2 caninos superiores, 2 caninos inferiores. Tenemos 4 premolares, ahí están 2, aquí otros 2, 4 premolares inferiores, 4 premolares superiores. Y el número de molares son 3, ¿no? Aunque el último molar tarda a veces en emerger, puede llegar a emerger más o menos entre los 15 a los 18 años. ¿Sí? Entonces, esa es la disposición de las piezas dentarias. Bueno, ahora, ¿cómo es el caso del cuerpo? El cuerpo, entonces, en su cara anterior va a presentar las siguientes estructuras. En primer lugar, un saliente, que se va a denominar la eminencia o la protuberancia mentoniana. Justamente esta nos da la forma característica al rostro, ¿no? Algunos tienen esta eminencia bifurcada o partida, otros la tienen única. Dependiendo de eso también cambia la forma del rostro. ¿Sí? Entonces la eminencia mentoniana, ese nivel. A los lados de la eminencia mentoniana vamos a ver a los agujeros mentonianos. Estos agujeros mentonianos van a dar paso al nervio mentoniano, ¿sí? Acompañado también de algunos vasos mentonianos. Este nervio mentoniano es rama terminal del nervio alveolar o dentario inferior. Entonces, que luego de haber introducido por todo el canal del hueso, sale por acá y termina a este nivel, en la piel de la región mentoniana, ¿ya? Entonces, agujero mentoniano. A ver, ahora, en la parte lateral, dirigido hacia las ramas ascendentes, va a presentar una línea oblicua externa, no muy marcada, ¿no? Esta línea oblicua externa que se va a dirigir hacia las ramas ascendentes. Ahora, en la cara posterior, ¿no? Ahí nuevamente también se ve agujero mentoniano. A ver, aquí está su cara posterior. En la cara posterior del cuerpo, en cambio, vamos a encontrar lo siguiente. Primero, hay unas espinas. Las espinas mentonianas, que también podemos llamar como las apófisis geni. A ver, aquí se ve. ¿Sí? Ahí son. Son 2 superiores y 2 inferiores. Las apófisis geni. ¿Sí? Vamos a anotar. Entonces se denominan apófisis geni. ¿Ya? 2 superiores. ¿Ya? Y tenemos 2 inferiores. Bueno, ahora, ¿cuál es aquí? ¿Qué es importante? En las 2 superiores, las 2 de arriba, 2 superiores, se van a insertar los músculos geni, porque también se llama apófisis geni. Los músculos geni o gloso. Geni o glosos. Bien. Y en las 2 inferiores, en cambio, se van a insertar los músculos geni también, ¿no? Geni y oideos. Los primeros son músculos de la lengua y los segundos son músculos del cuello. Geni y oideos. ¿Ya? Entonces se insertan los genioglosos arriba y los genioideos abajo. Bien. ¿Sí? Eso en la cara posterior. También, de esta cara posterior va a haber otra línea. ¿Se acuerdan? Afuera había la línea oblicua externa. Aquí vamos a tener a la línea oblicua interna y esta es mucho más marcada.
Esta línea oblicua interna también se llama línea miloioidea porque da inserción al músculo miloioideo, otro músculo del cuello. ¿Ya? Entonces el músculo miloioideo que se va a insertar en esta línea, miloioidea. Además que esta línea nos va a dividir a este espacio en dos fosas, una por encima y otra por debajo. A la primera la vamos a denominar como la fosa sublingual, porque se encuentra ahí la glándula sublingual, es una glándula salival, ¿sí? Sublingual, fosa sublingual. Y la de abajo es la fosa submandibular, que contiene a la glándula submandibular. Ambas son glándulas salivales. ¿Ok? Su borde inferior. En el borde inferior vamos a encontrar las dos fositas de un lado y del otro, las fositas digástricas. Esta fosita digástrica sirve para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. Aquí se inserta el vientre anterior del músculo digástrico, otro músculo del cuello, ¿ya? En la fosita digástrica. También vamos a mencionar ahora las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes van a presentar lo siguiente: cara externa, cara interna, ¿no? Borde superior, borde anterior, borde posterior, borde inferior. ¿Sí? Vamos a ir mencionando, a ver, primero comencemos con los bordes. Entonces presento un borde anterior. Este borde anterior tiene la siguiente característica, que es continuación de esta línea oblicua externa. Se continúa y se dirige hacia arriba. Y en este borde anterior además encontramos lo siguiente, ¿ve? Ahí está, ¿no? Borde anterior, continuación de esta línea oblicua externa. Y esta va a delimitar con una estructura que se encuentra más adelante, más adentro, ¿sí? Un canal, un espacio. Justamente este espacio hace que por detrás de esta última muela nosotros podamos introducir un elemento como un tubo, una sonda, en el caso de que tengamos un paciente en coma. ¿Qué tal si tenemos un paciente en coma? Va a tener su boca cerrada, pues. ¿Cómo lo vas a alimentar? No le puedes decir que mastique, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce un tubito, una sonda por detrás, ¿no? En este espacio que está entre la rama ascendente, borde anterior, y la tercera muela. Por ahí se introduce una sonda y se puede dar alimentación enteral, ¿no? Que va a ir directamente a donde, al estómago. Así va a ser su proceso, ¿sí? Ahora, también vamos a ver que presenta una cresta en esta parte interna, denominada como la cresta buccinatriz, porque se inserta aquí el músculo buccinador, que es un músculo cutáneo. Luego este músculo se dirige hacia la comisura de los labios, que lo veremos después, ¿sí? Entonces, cresta buccinatriz, ¿ya? Ahora, el otro borde, el borde superior, es el que va a presentar todas estas apófisis. Por favor, tomar nota. La apófisis coronoides. En esta apófisis coronoides se inserta el músculo temporal. Es uno de los músculos masticadores, importante. A continuación tenemos otro más atrás, que es el proceso o apófisis condiliar, o también llamado cóndilo, así de simple, ¿no? Cóndilo de la mandíbula. Este cóndilo de la mandíbula, justamente, este es el que se va a articular con la fosa mandibular del temporal, formando la articulación temporomandibular, que es de tipo condilia, ¿sí? Una articulación bastante móvil. El cóndilo se une al resto del hueso mediante una superficie más estrecha llamada cuello del cóndilo, ¿ya? Y justamente en la cara interna de este cuello del cóndilo hay esta fosa, esta fosita, que es bastante rugosa, donde se inserta el músculo pterigoideo externo, pterigoideo lateral, otro de los músculos masticadores. Fosita del cuello del cóndilo, fosita pterigoidea, también le podemos llamar. Se inserta el músculo pterigoideo externo. Ambas estructuras están separadas por una escotadura que se denomina la escotadura sigmoidea. ¿Ya? Apófisis coronoides, escotadura sigmoidea, cóndilo. Cuello del cóndilo, fosita del cuello del cóndilo. El borde posterior. Este borde posterior va a ser prácticamente subcutáneo
y en la unión de este con el borde inferior se va a encontrar esto, que es el ángulo de la mandíbula, llamado también gonion. Es un importante punto de referencia anatómico y también es un punto craneométrico, ¿no? Para hacer mediciones del cráneo, a eso se refiere, punto craneométrico. Entonces, gonion, ¿sí? Ahora, tenemos la cara externa. En esta cara externa vamos a ver una superficie rugosa que se prolonga hasta el ángulo de la mandíbula. Toda esta superficie presta inserción al músculo macetero, otro de los músculos masticadores, ¿ya? Cara externa entonces de la rama ascendente y cara externa del gonion, inserción del músculo macetero. En cambio, en su cara interna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Encontramos en primer lugar este orificio, un agujero de entrada a un conducto. Estamos hablando del agujero dentario inferior o agujero alveolar. A través de este agujero se introducen vasos y nervios alveolares o dentarios inferiores, principalmente el nervio, que es rama del trigémino, ¿sí? Este nervio dentario alveolar entonces entra por este agujero y se va a introducir a un conducto que le labra el interior del hueso. Por todo esto transcurre de esta manera, ¿sí? Este es el nervio, está entrando por el agujero, transcurre por el interior del hueso y en ese paso es que justamente va a dar varias ramitas para las piezas dentarias, ¿sí? Finalmente sale por este agujero mentoniano y termina como nervio mentoniano, ¿ya? Entonces pasa por este. Ese agujero va a presentar una estructura saliente en su parte interna y anterior, ¿no? Hacia adelante presenta este saliente, que se va a denominar como la língula mandibular, o también llamada la espina de Spix. Se los voy a escribir. Espina de Spix. ¿Ya? Este elemento es una estructura importante de referencia anatómica, ¿ya? Porque los dentistas, nuestros odontólogos, cuando tienen que hacer algún procedimiento, tienen que intervenir a nivel de alguna pieza dentaria inferior, ¿sí? Entonces, para que no produzca dolor, tienen que colocar anestesia, ¿no? Colocan un tipo de anestesia que es anestesia local. Pero para conseguir un buen efecto, tienen que ir, pues, a aplicar en inmediaciones del nervio. En este caso, ellos buscan y tocan esta estructura, la espina de Spix, palpan. Introducen el dedo, palpan, y eso les ayuda a entender que ahí está cerquita, está el nervio. Entonces, en las proximidades colocarán su anestésico local, de manera que toda la arcada dentaria inferior va a quedar sin sensibilidad, ¿sí? No va a haber sensibilidad, entonces, en ninguno de estos, de un lado o del otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, ahí se va a encontrar estas estructuras, ¿bien? También vemos el surco miloioideo que se continúa con esta cresta con línea miloioidea para la inserción de ese músculo miloioideo. También pasa justamente la ramita, antes de entrar por este conducto, sale el nervio miloioideo que se va a dirigir a este músculo que está inserto acá. ¿Ya? Pasa justamente por esta estructura. Bien, por último, vamos a decir que en la cara interna del gonion se va a insertar el músculo pterigoideo interno. El músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno se inserta entonces en esta parte que es la cara interna del gonion. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, aquí repasamos. Aquí están las apófisis geni, las espinas mentonianas, para la inserción de estos músculos genioglosos hacia arriba, genioideos hacia abajo, ¿no? La fosita digástrica para el vientre anterior del digástrico, la línea miloioidea para el músculo miloioideo, el agujero alveolar o agujero dentario inferior, por delante la espina de Spix o língula mandibular, el borde alveolar, ¿no? La fosa sublingual, la fosa submandibular, el cóndilo, el cuello del cóndilo, ¿sí? Cóndilo,
cuello del cóndilo por acá, la apófisis coronoides, la escotadura sigmoidea, el borde alveolar, ¿sí? ¿Cuántas piezas dentarias hay aquí? Hay 2, 4, 6, 8, 10. ¿Será este de adulto o de niño? De niño, ¿no? Porque de adulto tiene que tener 16. ¿eh? Aquí falta, hay espacio todavía para que salgan las muelas, ¿sí? Bien. Acá la articulación temporomandibular, cóndilo de la mandíbula, fosa mandibular del temporal, esa articulación entonces que va a ser de tipo sinovial,